Bien, el ejercicio 5 lo que nos dice es: el gerente regional del sureste de General Express, un servicio privado de mensajería, está preocupado por la posibilidad de huelga por parte de algunos empleados. Sabe que la probabilidad de huelga de los pilotos es de 0,75 y la probabilidad de huelga de choferes es 0,65. Más aún, sabe que si los choferes hacen huelga, existe una posibilidad del 90% de que los pilotos apoyen la huelga. Bien, entonces lo que tenemos acá es el espacio muestral, que está formado por número de huelgas. No, está formado por todas las huelgas posibles, y esas huelgas pueden ser tanto de pilotos como de choferes. Bien, vamos a definir el evento P, que es los pilotos hacen huelga. Y el evento C, que es los choferes hacen huelga. Bien, tenemos los dos eventos. Y nos dice, bueno, el gerente general del sureste General Express, un servicio privado de mensajería, está preocupado por la posibilidad de huelga de algunos de sus empleados. Sabe que la probabilidad de huelga de los pilotos es de 0,75. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de huelga de los pilotos es de 0,75. Y la posibilidad de huelga de los choferes, o sea, la probabilidad de huelga de los choferes es de 0,65. Más aún, sabe que si los choferes hacen huelga, existe una posibilidad del 90% de que los pilotos apoyen la huelga. Bien, ¿qué nos dice acá? Nos dice que sabe que si los choferes hacen huelga, existe la posibilidad del 90% de que los pilotos hagan huelga. Nos está hablando de un evento que sabemos que ocurrió y la probabilidad de otro evento. ¿Y eso qué es? Es la probabilidad condicional. En la probabilidad condicional tenemos un evento que ocurrió y le queremos calcular la probabilidad a otro evento en base a este nuevo espacio muestral. Entonces nos dice, lo que tenemos que identificar acá es qué evento ocurrió y qué probabilidad estamos calculando o se calculó. Se sabe que si los choferes hacen huelga, o sea, ese es el evento que sabemos que ocurrió, que los choferes hacen huelga, o sea, el evento C, sabemos que los choferes hacen huelga, existe una posibilidad del 90%, 0,9, de que los pilotos apoyen la huelga. O sea, la probabilidad de que los pilotos hagan huelga, dado que los choferes hacen huelga, es de 0,9 o del 90%. Bien, entonces tenemos que, como dato, que la probabilidad de que los pilotos hagan huelga, dado que los choferes hacen huelga, es de 0,9. Y nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que ambos grupos vayan a huelga? ¿Cuál es la probabilidad de que ambos grupos vayan a huelga? Ahí lo que nos está preguntando es la probabilidad de que tanto los pilotos como los choferes hagan huelga. Como nos dice ambos, ese ambos está haciendo referencia a la intersección. Entonces lo que nos está preguntando es la probabilidad de que los pilotos hagan huelga y los choferes hagan huelga. O sea, nos está pidiendo la probabilidad de la intersección. Aplicamos la regla de la multiplicación y esto va a ser igual a la probabilidad de, cuando tenemos la regla de la multiplicación, la probabilidad de A intersección B, es decir, la probabilidad de la intersección, tenemos dos posibles alternativas, dos posibles condicionales. Uno es la probabilidad de A dado B
por la probabilidad de B, u otra alternativa es la probabilidad de B dado la probabilidad de A por la probabilidad de A. Como en este caso lo que tenemos como dato es este, o sea, el que sigue el orden, la probabilidad de B y la probabilidad de C, el condicional que vamos a usar es el condicional que sigue el orden de la intersección. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de que los pilotos hagan huelga, dado que los choferes hacen huelga, por la probabilidad de que los choferes hagan huelga sobre nada. Esto es igual a esto. Y reemplazamos los datos. La probabilidad de que los pilotos hagan huelga, dado que los choferes hacen huelga, es de 0,9 por la probabilidad de que los choferes hagan huelga, que es de 0,65. Y esto es igual a 0,9 por 0,65. 0,585. O sea, la probabilidad de que ambos hagan huelga, es decir, tanto los pilotos como los choferes, es del 58%. O la probabilidad es de 0,585. Y después nos pregunta el punto B, si los pilotos hacen huelga, ¿cuál es la probabilidad de que los choferes lo apoyen? Bien, el dato que obtuvimos acá fue la probabilidad de que los pilotos hagan huelga, intersección que los choferes hagan huelga, y eso es de 0,585. Bien, ¿qué nos está pidiendo ahora? Lo que nos está pidiendo es si los choferes hacen huelga, o sea, sabemos que los pilotos van a hacer huelga. Dice, si los pilotos hacen huelga, ¿cuál es la posibilidad de que los choferes apoyen la huelga? Tenemos un evento que sabemos que ocurrió. Si los pilotos hacen huelga, ¿cuál es la probabilidad de que los choferes hagan huelga? Y acá tenemos un evento al cual le queremos calcular la probabilidad, pero sabiendo que los pilotos hacen huelga. Eso es una probabilidad condicional. Entonces tenemos la probabilidad de el evento que ocurrió y en base al cual queremos calcular la probabilidad de otro evento. En este caso es, si los pilotos hacen huelga, o sea, sabemos que los pilotos van a hacer huelga. El evento que ocurrió es los pilotos hacen huelga. ¿Cuál es la probabilidad de que los choferes apoyen la huelga? O sea, queremos calcular la probabilidad de que los choferes hagan huelga, dado o sabiendo que los pilotos hacen huelga. Y esto va a ser igual a, acá aplicamos la definición de probabilidad condicional, y esto es la probabilidad de C intersección P, que es la intersección entre la probabilidad de que los pilotos hagan huelga y los choferes hagan huelga sobre la probabilidad del evento que ocurrió, que es que los pilotos hacen huelga. Como la intersección es conmutativa, es decir que me da lo mismo la probabilidad de A intersección B que la probabilidad de B intersección A. Como esto es igual, por lo tanto la probabilidad de que los pilotos hagan huelga intersección los choferes hagan huelga va a ser igual a la probabilidad de que los choferes hagan huelga y los pilotos hagan huelga. Entonces puedo usar este dato que calculé en el punto 1 y eso era igual a 0,585. Entonces uso ese dato para la intersección, para la probabilidad de la intersección, que es de 0,585 sobre la probabilidad de que los pilotos hagan huelga, y es del 0,75. Y esto es igual a 0,585 sobre 0,75.
Esta probabilidad es del 0,78 o del 78%. Por lo tanto, si los pilotos hacen huelga, ¿cuál es la probabilidad de que los choferes hagan huelga? La probabilidad es del 0,78 o del 78%.